Buenos días, quisiera confirmar si el audio se escucha correctamente para que demos inicio a nuestro webinar del día de hoy. Si alguien está conectado ya, ¿podría confirmarme a través del chat que nos está escuchando, por favor? Perfecto, muchísimas gracias, Gabriela. Entonces, bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars WRI. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. El día de hoy vamos a hablar sobre nuevas opciones de compra de energía renovable, ya que con la reforma energética hubo un cambio en el marco regulatorio, dando como resultado la modificación de toda la estructura del sector eléctrico y por consiguiente la creación de nuevas opciones para la obtención de energía eléctrica limpia. Las opciones abren la oportunidad de diseñar estrategias para la compra de energía, logrando ahorros para el usuario final, así como la disminución de la huella de carbono a través de la compra de energía limpia, sin que esto implique pagar más. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. ¿Cuál es el nuevo marco regulatorio? ¿Cómo están estructuradas las nuevas tarifas eléctricas? ¿Cuáles son las opciones de compra de energía? ¿Qué lecciones se han aprendido en el sector público? ¿Cuáles son las potenciales barreras para sumarse a esta iniciativa? Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que Inder, nuestro ponente de hoy, les dé respuesta. Queremos conocerlos y si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, los invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI-ciudades y con el hashtag webinarsWRI. En esta sesión nos acompaña Inder Rivera. Inder es ingeniero mecánico eléctrico por el Tecnológico de Monterrey. Además es maestro en sistemas sustentables de energía por la Universidad de Edimburgo y maestro en evaluación socioeconómica de proyectos de inversión por la Universidad Panamericana. Su experiencia profesional incluye haber trabajado en la banca de desarrollo y en entes multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cooperación Alemana de Desarrollo GIZ, el Programa de Desarrollo Bajo en Emisiones de la Agencia de Cooperación Americana, enfocado en el desarrollo de energía limpia en México, con enfoques en la generación solar distribuida. También trabajó en G-Advisory de Grupo Garries, empresa dedicada a la consultoría técnica en energía para proyectos de gran escala. Actualmente, Inder es gerente de energías limpias en WRI México, donde se encarga del tema de energías renovables, apoyando a las empresas privadas a entender las nacientes oportunidades de adquirir energía eléctrica renovable en el nuevo marco regulatorio, con el fin de impulsar el desarrollo de energías renovables. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Inder para que comience la presentación. Hola, buenos días. Ya lo mencionó Val. Mi nombre es Inder Rivera y trabajo en WRI, el tema de energías limpias. El día de hoy vamos a hablar de las, así como lo mencionó Val, las nuevas opciones de compra de energía renovable que surgen posterior a la reforma energética. Me gustaría hacer primeramente unos anuncios. Primero, agradecerles por estar conectados, en lugar de estar en la camita con este frío. Segundo, la presentación la hice teniendo en cuenta o considerando una audiencia principalmente del sector público, local, es decir, municipales y estatales. Sin embargo, las opciones de compra aplican para todos, incluso para los del sector privado. Simplemente tendrán que hacer ciertas adecuaciones. El objetivo es mostrarles un panorama general del nuevo marco regulatorio y las nuevas opciones y cómo pueden hacer uso de estas. También durante el webinar voy a estar haciendo preguntas utilizando menti.com. En breve, en las primeras preguntas saldrá el link, lo tienen que poner preferentemente en su celular y tendrán un código y en tiempo real vamos a estar viendo las respuestas, ¿no? Esto con el objetivo de conocer sus intereses, el grado de conocimiento que tienen e incluso intentar profundizar en los temas que ustedes necesiten.
o quieran. Pues sin más, comenzamos. En general vamos a hablar de la reforma eléctrica, de las tarifas eléctricas, una comparación de cómo eran antes y cómo son ahora, y principalmente 4 de las 7 opciones de compra que hemos identificado, y al final, como lo dijo Val, preguntas, unos 15 minutos. Usualmente me gustaría que fuera en vivo, pero yo creo que por un webinar es mejor que sea hasta el final. Entonces, va a ser dinámico porque yo les voy a estar haciendo muchas preguntas. La primera de ellas sería esta. ¿Les interesan las energías limpias? Por favor, métanse a menti.com, usen ese código y no lo cierren porque en el transcurso de la presentación voy a estar haciendo diferentes preguntas en diferentes tiempos. Entonces, por favor, damos un par de minutos para que lo contesten y poder ver las respuestas en tiempo real. ¿Ok? Ya empezaron a llegar las preguntas, digo, las respuestas. Es un sí muy sólido. No sean tímidos, y también pueden poner no si realmente no les interesan las energías limpias. Yo creo que para esta pregunta la dejamos así, el 100%, ¿se ve la respuesta? El 100% de ustedes contestó que sí les interesan las energías limpias. La siguiente pregunta. ¿Tienen metas de sustentabilidad? Y aquí sus respuestas tienen 4 opciones. Sí, y me interesa principalmente disminuir gases de efecto invernadero, que sería el azul, metas de eficiencia energética, energía renovable u otro. Posteriormente, a los que estén interesados, ese otro, me gustaría saber qué significa, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues el grueso está en energías renovables, energías limpias, eh, seguido de eficiencia energética, como lo podemos ver, y gases, reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, para lo de gases de efecto invernadero, tanto las renovables como la eficiencia energética pueden estar apoyando a la reducción de estas, y hay algunas que son específicamente para las energías renovables. Perfecto, muchas gracias por su participación. Es la primera vez, tengo que decir, que uso esta herramienta. Estoy muy, muy contento y parece que todo está funcionando muy bien. Me gustaría también agradecer a Diana del equipo WRI que me apoyó a hacer esta presentación y esta encuesta. Perfecto, bueno, ahí la dejamos. Hay diferentes metas, principalmente la de energía renovable. Me da gusto. La siguiente es, me gustaría saber, esta es una pregunta abierta, ¿qué conocen y sobre todo, qué consideran que cambió con la reforma energética? Pueden escribir lo que sea y ahí me gustaría conocer lo que entienden de estos cambios. O sea, apertura, liberalización, nuevas opciones, no cambió nada, no sé, ahí pueden escribir, es totalmente abierta, lo que ustedes crean. Se cortó CFE, se partió CFE, no sé, lo que ustedes. Apertura, nuevas tarifas. Costos, mercado eléctrico, sustentabilidad,
servicios, paradigma, esa palabra me gusta, la vamos a usar mucho, responsabilidad, muy bien, liberalización del sector, suministradores, perfecto. Me gusta que empiecen a utilizar la nueva jerga eléctrica. Inversión privada, responsabilidad, instituciones, perfecto. Usuarios calificados, vamos a hablar de eso. Opciones de venta de energía, también vamos a hablar de eso. Fin del monopolio estatal, correcto. Perfecto. Entonces, muchas nuevas tarifas y hay un tema, el siguiente tema vamos a hablar de ese, de las tarifas, cómo están, cómo las vemos. Apertura y mucho de... A ver, más. Perfecto. Al final igual vamos a compartir estos resultados con ustedes. Muchas gracias. Siguiendo con la presentación. Bueno. ¿Cuáles son sus principales motivadores para transitar a la energía renovable? Aquí como opciones ponemos ahorros en la facturación eléctrica de ustedes, de cada uno de ustedes, disminución de los gases efecto invernadero, cumplir con ciertas metas que como comenté, es enfocada al sector público, pero da igual. Estrategia, diferenciarse entre los diferentes sectores, competencia, atraer inversiones, otros. Bueno, principalmente son ahorros en la facturación. Luego, temas de sustentabilidad, ok, cumplir metas. Perfecto. Y la última, ya empezamos con la presentación. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, ¿qué es lo que impide a ustedes, inhibe llegar a esas metas, a esos motivadores? O sea, desconocimiento del tema, presupuesto, o falta más bien de presupuesto, rotación del personal, o sea, les da miedo transitar hacia las nuevas formas porque no conocen o tienen el miedo que el servicio eléctrico sea intermitente, calidad del proveedor, ya sea suministrador calificado, de la tecnología, se podría englobar proveedor y riesgos tecnológicos u otros. Okay. Me da gusto que nadie ponga continuidad del servicio. Esa, hace un año hubiera tenido más hits. Aquí principalmente es el desconocimiento, lo que podemos ver, y justamente este tipo de webinar apunta a que como la continuidad del servicio en un futuro tenga menos valor, menos peso hasta llegar a cero. Perfecto. Entonces es desconocimiento y dinero. Afortunadamente, durante el webinar vamos a hablar de opciones de compra de energía o cambios donde no es necesario inversión, es decir, no necesitan presupuesto, necesitan otras cosas, pero no necesitan presupuesto. Continuamos. Entonces, ya hablamos un poquito de motivadores, inquietudes, cómo nos dejó la reforma energética que se inició a finales del 2013. Pues vino la ley, su reglamento, leyes secundarias, las bases del mercado, manuales, acuerdos, etcétera. Entonces deja, como ya lo mencionaron, un mercado eléctrico mayorista, opciones de compra de diferentes usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, lo que me gusta aquí es, estábamos en un cascarón, salimos del cascarón y nos enfrentamos a un nuevo paradigma que también se mencionó. Una nueva forma de hacer las cosas, de comprar la energía eléctrica. ¿Qué opción teníamos antes? Realmente la opción pre-reforma era o pagas o cuello. No puedes encender la luz eléctrica. Si acaso tenías la opción de autoabasto, que fue muy buena, pero era básicamente principalmente, no solo, pero principalmente para grandes usuarios. Los motivadores e inquietudes que puse ahí son los que se obtuvieron de una encuesta similar, pero no con esta herramienta,
del sector privado, especialmente del sector de parques industriales, ¿no? Entonces, el principal motivador, como de ustedes, es el ahorro en la facturación. Y de sus principales inquietudes era mucho la inversión inicial, como es con ustedes. Hemos hecho talleres y hemos también identificado que la gran barrera es el desconocimiento. Entonces, seguimos, vamos a hablar de las tarifas eléctricas. Sigo con unas cuantas preguntas. De su estructura de costos, ¿qué lugar ocupa la electricidad? Es decir, ¿es el primer costo operativo que tienen? ¿Es el segundo, el tercero o lo desconocen? Usualmente lo que tenemos entendido es que el sector público primero es la electricidad y o la nómina, ¿no? Al final, sí está funcionando, pero al final voy a ver quién ganó o cuál de esos 4 respuestas ganó para que sigan votando, contestando. Quien ganó fue lo desconocen y es el segundo. Aquí es muy interesante, ¿no? En general es un costo importante porque es el segundo, pero a pesar de ser un costo importante, muchos de ustedes desconocen qué lugar ocupa. No tienen la culpa porque, repito, no teníamos opciones, entonces realmente al no haber opciones, no se le monitoreaba tanto el consumo de electricidad. Y ahí seguramente va a estar muy relacionado, esto me lo voy a saltar. Si desconocen si era el primero o el segundo, seguramente no conocen. Pero de los que sí respondieron el segundo, ustedes tal vez, y incluso los que desconocen si es el primero o el segundo, ¿cuánto gastan mensualmente en electricidad? Me gustaría saber. O sea, son 250,000 pesos, de 0 a 250,000 pesos, o arriba del 1,000,000 de pesos mensuales en electricidad. ¿Sí pueden contestarlo? Ah, perfecto. Okay. Si el grueso está menos de un cuarto de millón de pesos, luego entre 750 y 1,000,000, y casi todos abajo del 1,000,000. Pues esto es importante también porque nos va delimitando qué tipo de opciones tienen, nos da una idea de qué tipo de usuarios son, cuánta potencia, cuánta energía están consumiendo, entonces las opciones que se van decantando por sí solas. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la presentación. Bueno, no. Bueno, ¿qué opinan de las nuevas tarifas? ¿Qué han visto? ¿Ha subido? ¿Ha disminuido? ¿Otro? ¿Se quedó igual? ¿Disminuyó? Ok. Pues el que puso disminuyó, que nos diga dónde está para irnos. Otro, tal vez se quedó igual. La mayoría
ha resentido el cambio. Y ahorita vamos a ver el mapa de las tarifas disminuyó, ¿correcto? Perfecto. Ok, gracias. Y aquí me gustaría saber en qué tarifas han contratado. Sí, en qué tarifas están ustedes como eh, usuarios públicos. Comercial, media tensión, horaria, ok, alumbrado público, o qué tarifas pagan. Ahí en la doméstica hemos notado con unos casos que hemos estado apoyando del sector público que efectivamente, por alguna extraña razón, hay facturaciones domésticas que no debería haber. No sé si en este caso la doméstica prevalece porque muchos de ustedes son consultores o todos son del sector público, ¿no? Pero bueno, ok, ok, perfecto. Primero, me gusta que sepan en qué tarifas están. Usualmente no se conoce, se desconoce realmente. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, ahora sí. Las tarifas eléctricas. Voy a ir retomando, intentando retomar las respuestas que se dieron y intentando hacer la conexión. Pues como seguramente pues ya lo saben, ¿cuál era la estructura del sector eléctrico antes? Pues era un monopolio, estaba CFE verticalmente integrada, es decir, toda la cadena de valor era de CFE, generación, transmisión, operación, distribución. Del lado izquierdo estoy hablando. Y la generación del lado izquierdo tiene un asterisco. Había ciertas modalidades, la modalidad de autoabastecimiento para poder permitir a los privados, usuarios finales y generadores consumir su propia energía, el autoabastecimiento. ¿Quién definía la tarifa eléctrica antes? Era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cuántas tarifas había? 32. ¿Qué metodología utilizaba la Secretaría de Hacienda para definir esas 32 tarifas? Sí había una metodología, pero básicamente era muy complicado modelarla. Los insumos no eran de carácter público. Entonces, es una caja negra porque es lo que quiere representar. Se desconocía básicamente cómo se definían esas tarifas. Hoy en día, ¿cómo está? Como ya lo pusieron en las primeras preguntas, se abrió, hubo una gran apertura del sector. Esa apertura, ¿cómo se vio? ¿Cómo se ha visto? Ya CFE no es el único jugador del sector eléctrico. Ya hay diferentes jugadores, por un lado. Por otro lado, CFE se partió. Entonces ya hay CFE Generación, Transmisión, ya hay un ente independiente de la operación que es el SENACE, ya hay un CFE Distribución, suministro básico y suministro calificado. Es la misma cadena de valor partida. ¿Dónde hay competencia del lado derecho? Lo que quiero ver es en el gris claro es donde pueden estar participando los privados, es decir, en la generación, en el suministro básico, en el suministro calificado y usuarios calificados. De esta me gustaría que se quedaran dos cosas de este slide. Primero, todos ustedes, si tenían contrato antes del 11 de agosto del 2014, son usuarios básicos. ¿Qué significa eso? Que pagan una tarifa regulada. ¿Quién establece esa tarifa regulada? La Comisión Reguladora de Energía. ¿Cuántas tarifas hay? Hay 12. ¿Qué metodología utiliza? Ya no es una caja negra. Utiliza principalmente para cada uno de estos eslabones de la cadena de valor para generar electricidad y llegue a los centros finales de consumo, es la metodología de costos mínimos. Es recuperación de los costos mínimos para cada uno.
para transmisión, para operación, distribución y suministro básico. Mi primer mensaje es, son usuarios básicos. 2, los atiende el suministrador calificado a una tarifa regulada que se establece en la CRE. Ya son públicas todas estas metodologías y se pueden replicar. Básicamente ese sería el mensaje que me gustaría que se quedaran de esto. Lo vamos a estar repitiendo muchas veces. Usuarios básicos, suministro básico, tarifa regulada. ¿Qué compone las nuevas tarifas reguladas? Las tarifas que vimos, que ustedes estuvieron respondiendo, todas excepto la doméstica, la de alumbrado público, la de media tensión, ya sea horaria, ordinaria o las comerciales, se componen por la generación, la operación, transmisión, servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista, la distribución y suministro. No los quiero aburrir con esto y el mensaje aquí es, ahora seguramente en sus recibos eléctricos están viendo que pueden ver estos diferentes componentes y el costo de cada uno. ¿Cuánto ustedes están pagando? Esto es muy importante porque para las opciones ustedes pueden decidir con base en esto cuánto están consumiendo en generación, cuánto están consumiendo en transmisión, qué les conviene más. ¿Les conviene más comprarle un tercero fuera de sitio, importar, digamos, energía de la red o instalar en sitio? Lo que está aquí abajo, en verde, son los diferentes acuerdos que se pueden consultar fácilmente y cómo se calcula cada uno de estos. También cómo se actualizan o con qué periodicidad se actualizan cada uno de estos. Del lado izquierdo, lo único que me gustaría que vieran es, seguramente lo conocen, por un lado tienen, del lado derecho de la tabla, tienen la tarifa anterior, 2, 6, 3 de estas 32 tarifas que había, y del lado izquierdo la nueva tarifa, y en medio el nombre, ¿no? ¿Qué significa ese acrónimo? Entonces vimos que ustedes consumen principalmente baja tensión, pequeña demanda, baja tensión, alumbrado público y algunos en media tensión. ¿Cómo ha sido el histórico de las tarifas antes y después de la reforma con la nueva metodología? Cabe mencionar que esta nueva metodología se empezó a cobrar a finales del año pasado, a partir de noviembre de 2017. Ha tenido algunos cambios a partir de entonces, unos 3 al menos. Entonces, lo que está en las gráficas, lo último, en línea continua, ya son los cobros de la nueva tarifa. Lo que está atrás son los cobros históricos con la metodología anterior o con la caja negra anterior, para 2 tarifas principalmente, que yo creí que iban a salir con valores más altos, las de demanda en media tensión horaria, que tuvo algunos hits, pero no los más, y alumbrado público en media tensión. Con el objetivo que vean que con la nueva tarifa bajó mucho y ahorita está subiendo por básicamente todos estamos en un periodo de transición y la CRE, que es el encargado de establecer estas tarifas reguladas, también está aprendiendo. El mapa lo que nos indica para esta tarifa es, en verde, son los lugares donde cuesta menos la tarifa. En amarillo son los lugares donde cuesta medianamente la tarifa. Y en rojo podemos ver en la península, básicamente ahí se concentran los lugares donde más cara sale la tarifa. En la tabla es lo mismo, pero aquí estamos incluir la variable de energía, de capacidad. Entonces, aquí el mensaje es, ya la tarifa o México se descompuso en 17 regiones con 17 tarifas. Antes teníamos muchas menos regiones
y eran precios casi nacionales. Ahora, incluso para decidir una inversión, podrían decir, ¿sabes qué? Pues me voy al lugar más verde, que es donde está la tarifa más barata. Sí. Ya, con esto en mente y la primera explicación del suministro básico y la tarifa regulada, entramos de lleno a cuáles son las opciones de compra de energía. Las tarifas eléctricas son importantes para considerar porque hoy en día son eh, la línea base que todos tenemos y es una línea base realmente corta, es una línea base que empezó en el 2017 con la nueva tecnología y va a cambiar a finales de año. El próximo año, bueno, este año termina el periodo de transición de esta tarifa y una nueva tarifa, una nueva metodología se va a publicar a finales de año y se va a empezar a implementar desde el 1 de enero del próximo año. ¿Cómo va a ser la tarifa? Es la pregunta del millón. Creemos que mucho de la tarifa anterior, de la metodología anterior, se va a retomar, creemos. Entonces, con eso en mente, les presentamos las opciones de compra de energía. Cabe mencionar, al final hay un link de un manual que se hizo en conjunto con la cooperación alemana y nosotros, el WRI, donde tiene mucho más detalle de esta presentación. Me gustaría primero que me indicaran ustedes qué tipo de modalidades conocen, que es abierto, ¿no? Pueden poner, no sé, generación en sitio, generación distribuida, usuario calificado, comprar en el mercado, hacer un usuario calificado participante en el mercado. ¿Cuáles conocen ustedes? Me gustaría entender mucho cuáles conocen ustedes, cuáles han escuchado, si es que no las conocen a detalle. Oh, caray, algo pasó aquí. Acá está. Generación distribuida, perfecto. Convertirse en usuario calificado. Comprar cells, PPA, perfecto. Lo vamos a ver. Cambio suministrador, perfecto. Potencia, energía, perfecto. Son productos que se pueden comprar, correcto. PPA es Power Purchase Agreement, básicamente es un contrato de compra de energía. Quedarse como usuario básico también es una de las opciones. Perfecto. Pues sí, de las modalidades que vamos a ver hoy son básicamente, sí, la de cells, comprar cells, porque se ha hablado mucho de esta opción, ventajas y desventajas de la misma, de generación distribuida, cambio de suministrador, que muchas de estas, o sea, usuario calificado, cambio de suministrador, PPAs podrían estar incluidas en esta opción y como extra la de hacerse usuario calificado participante en el mercado. Okay. Perfecto. Autogeneración, ok. Esta si es autogeneración, modalidad autoabasto, legada, pre-reforma. Esta modalidad no la vamos a tocar aquí. Es una modalidad que todavía está viva, pero su ventana se está cerrando y termina. Si el proyecto no está concluido para finales del próximo año, expira esta modalidad. Aunque todavía hay permisos bajo esta modalidad de autoabasto que pueden contratar. Perfecto. Ok. Continuamos.
Me gustaría saber si han recibido ofertas de todas estas modalidades o de alguna de estas modalidades en el pasado, ¿no? ¿Sí? Muchos han recibido, okay, la mayoría. Todavía hay algunos que no reciben ofertas. Dos que no reciben, okay. Perfecto. Ok. Ok. La mayoría ha recibido ofertas. Y ahora me gustaría saber, ¿las pudo evaluar? Y con esta evaluación no necesariamente es si las contrató. ¿Las pudo evaluar? Sí, no. Es lo que me gustaría entender. Sí, sí las pudo evaluar. ¿No? ¿No? Ok. Ok. Ya él no superó al no anterior de si había recibido ofertas, ¿no? Entonces, sí le están llegando ofertas, algunos lo pueden evaluar, la mayoría no. Seguramente de estos inhibidores que habíamos visto, por la falta de conocimiento del tema, ¿no? Perfecto. Perfecto. Perdón. ¿Qué necesita para evaluarlo? De las que pusieron que no las pudo evaluar y que sí recibieron ofertas, ¿qué necesita? Me gustaría ¿qué le faltó para poderlos evaluar? Creo que esta es la última pregunta que les hago y después ustedes me van a hacer todas las que necesiten. Conocerlas, ok. Marco regulatorio, ok. Demostración en sitio, ok. Entenderla, ok. Asesoría, perfecto, para eso estamos. Hay incertidumbre, ok. Mucho es de conocimiento, entendimiento, asesoría, algunas ya más de demostración, perfecto. Incertidumbre, ok. Criterios de evaluación, ahí ya nos metemos a un siguiente nivel, perfecto. Tenemos muchos criterios de evaluación, hay barreras, correcto. Ok. Pues mucho, los siguientes slides buscan justamente bajar la incertidumbre, ¿no? Que sale como principal necesidad para poderlas evaluar y poder tomar una decisión. Saber sus beneficios, vamos a abordarlo también, correcto. Para poder saber qué opción, entender la opción, primeramente deben de saber qué tipo de usuarios son. Ya lo hablé y del lado izquierdo, estoy hablando del lado izquierdo, ¿qué tipo de usuarios son? Pueden ser usuarios básicos o regulados, usuarios calificados, y hay un tercer tipo de usuario, que ya lo mencioné, es el usuario calificado, pero que participa en el mercado. Vamos a entrar un poquito más a detalle. Posteriormente, ya que saben ustedes, identifican qué tipo de usuarios son ustedes, es de dónde viene la generación. Se instala en sitio, ya sea de generación distribuida o abasto aislado, o yo la estoy comprando de la red. Y tercero es qué modelo de negocio voy a utilizar, que eso depende mucho de cuánto presupuesto tengo. Si recordamos, uno de los inhibidores es el presupuesto. Hay opciones, hay modelos de negocio, que es inversión directa, y para eso me refiero a que el usuario final, en este caso los usuarios públicos, los municipios,
los estados invierten directamente en la tecnología, compran la tecnología es de ella, la planta solar fotovoltaica, ya sea en techo o fuera de, es de ellos. La tercera es compro la energía, ya sea que se instale en mis techos, pero no es mía y simplemente estoy comprando la energía de esa planta, o la compro de un lugar ajeno a mi predio, eh, mediante un PPA, que lo mencionamos. Entonces, si ahora nos vamos del lado derecho, es tipo de usuarios, nos vamos a consumo, está el usuario básico, el usuario calificado y el usuario calificado participante en el mercado. Aquí el símil que me gusta hacer es, el usuario básico es un recién nacido, básicamente. No tienen muchas opciones. La tarifa que paga es la tarifa regulada que le impone el suministrador regulado. El suministrador, la comisión reguladora hace el suministrador básico. Por otro lado, podemos tener la opción de saltar, hacer un cambio, hacer usuarios calificados. ¿Y qué nos da ese cambio? Podemos seleccionar al suministrador calificado. En todas estas opciones de consumo, como usuario básico, ya sea como usuario básico, calificado o participante en el mercado, tenemos la opción de generar en sitio, que son estas de abajo, la generación distribuida o el abasto aislado. Como podemos ver aquí, lo que si bien nos salió como una barrera la continuidad del servicio, aquí me gustaría mencionar que hay una cosa que se llama entes responsables de carga. Eso significa que hay un tercero que te representa como carga. Si pasa algo mal, la responsabilidad recae en ellos. Es decir, si nosotros nos quedamos como usuario básico, nos quedamos sin electricidad o lo que sea, el que tiene que reponer todo el servicio es el suministrador básico. Es nuestro representante eléctrico, como si fuera el representante legal, ante el operador del sistema. Asimismo, es el suministrador calificado. Es nuestro representante ante el operador. Entonces, una de las opciones que vamos a ver es el cambio hacia usuarios calificados. Es interesante porque tú no tienes ninguna obligación eléctricamente hablando, ¿sí? Únicamente, como ya la tienes, es seguirle pagando a tu suministrador calificado. Lo que me gustaría que hay es, identifiquen qué tipo de usuarios son, de dónde viene su energía, acá, de los usuarios calificados que deciden no generar energía, entonces la energía viene de un suministrador, y este suministrador, independientemente que sea básico o calificado, la puedo comprar en el mercado mayorista o la puede comprar directamente un generador, que si él consume en el sur, la puede estar comprando en el norte. Perfecto. ¿Cuáles son las opciones de compra que hemos identificado? Y vamos a seguir este criterio de selección. Por un lado es, para usuarios básicos, hasta arriba, está la opción principalmente usuarios básicos. Aplica también para usuarios calificados y usuarios calificados por participantes en el mercado. Es la compra de certificados de energía limpia, que se habló. La generación en sitio, básicamente la generación distribuida. Para los usuarios calificados, ya a la mitad de la gráfica, es la generación remota, el cambio de suministrador, y hasta la derecha, volverse un usuario calificado participante en el mercado. Voy a empezar con esta, que es la que sí genera más ahorros, ser usuario calificado participante en el mercado, pero, como mencioné, aquí ya eres un adulto eléctricamente hablando, es la que tiene más obligaciones ante el operador del sistema, el SENACE. ¿Qué obligaciones tiene? Y por eso no está, por eso no la vamos a abordar en detalle. Un usuario calificado participante en el mercado, como podemos ver aquí, va directamente al mercado eléctrico mayorista o va a comprar su energía directamente con contratos bilaterales, con generadores. Eso quiere decir que se está saltando un suministrador.
Entonces, si no tengo un suministrador que me esté representando ante el mercado eléctrico mayorista, eso quiere decir que tú mismo te estás representando. Si no logras generar una proyección de tu consumo y logras hacer el match con la generación, ahí sí te puedes quedar sin electricidad o la vas a tener a un costo exorbitante. Necesitan para esta opción un despacho, un escritorio 24/7, operando todos los días de la semana, a todas horas, que esté haciendo este match entre tu generación, entre tu consumo y tu generación. Los CELF que los mencionaron, los certificados de energía limpia, primeramente es un mecanismo es el mecanismo que se seleccionó en la LIE, en la Ley de la Industria Eléctrica, para enverdecer, hacer sustentable al sector eléctrico. ¿En qué consiste? Básicamente en generar una obligación en los consumidores para que estos compren energía limpia, adquieran energía limpia. ¿Cómo funciona? Por un lado, los que generan los CELF son los generadores limpios, las centrales eólicas, las centrales solares, etc. ¿Qué están generando ellos? Generan básicamente dos productos. La electricidad, que se vende como si fuera convencional, y lo que está reconociendo que es energía limpia es justamente este certificado. Por un lado, van a vender la electricidad como toda la electricidad se vende en México, y por otro lado se crea un nuevo producto, los certificados de energía limpia, que va a tener un valor. Ese valor lo establece las leyes de oferta y demanda, básicamente. Pero ya vas a tener un doble ingreso. ¿Quiénes están obligados a cumplir con la cuota de consumo limpio? Son los que tienen esta estrellita roja. Todos los suministradores, los usuarios calificados y los que generen en abasto aislado que no sea limpio. Y básicamente la cuota se establece 3 años antes de que entre en vigor. Este año, a finales, todos estos tendrán que demostrar que cumplieron con el 5% de energía limpia, que su consumo o que sus consumidores están consumiendo el 5% de energía limpia. ¿Cuál es la opción de comprarlos? Esto es el mecanismo de certificado de energía limpia. Pero así también hay una opción donde tú te conviertes como usuario básico en una entidad voluntaria y como tal tú te registras ante la Comisión Reguladora de Energía y con ese registro, ya siendo entidad voluntaria, puedes decir, sabes que yo como usuario básico quiero comprar tantos certificados de energía limpia para poder decir que cierto porcentaje de mi consumo puede ser menor o mayor, el que tú quieras, no puede estar totalmente desacoplado de la obligación federal, puedes decir que ese porcentaje es limpio. ¿Cuáles son los pros? Te da opción de llegar a tus metas, cumplir tus metas sustentables. ¿Cuál es el gran contra? Bueno, otro pro realmente es muy sencillo, convertirse en entidad voluntaria. Los contras, como ven, no toqué en ningún momento la parte eléctrica, la tarifa eléctrica. Simplemente es una opción que incrementa tus costos. No estás, o sea, siempre y cuando te quedes como usuario básico y decidas volverte entidad voluntaria y comprar certificados, va a incrementar tus costos. No sé si sea una opción para ustedes. Es muy sencilla, sí, incrementa costos, y la otra es volátil. Realmente no puedes saber a ciencia cierta cuánto va a estar costando un certificado el siguiente año. La siguiente opción, y le meto velocidad, es la de la generación limpia distribuida, que fue la que salió mucho en las opciones que ustedes identifican. Esta opción
implica instalar en sitio, en tu predio, una planta limpia. Voy a estar utilizando, porque es la que más se implementa en el mundo y en México también, no es la excepción, eh, plantas solares. Es poner paneles en tu techo, siempre y cuando esté en tu predio, y tiene un límite, que este límite es de 500 kilowatts o medio megawatt. ¿Qué es lo nuevo? Pues reforma. Esta opción ya existía pre-reforma, la opción del net metering y del net billing. Lo nuevo en estos esquemas es el esquema de venta total y la contraprestación que te están pagando. Antes no te pagaban nada si generabas de más. Ahora sí. Vamos a explicar el net metering. El primero de los esquemas es, tú pones en tu casa, en tus oficinas gubernamentales, paneles fotovoltaicos en el techo que no superen los 500 kilowatts. Solo vas a tener un medidor, esta es la gran diferencia, vas a tener un solo medidor. Este medidor va a estar monitoreando tu consumo de la red, cuánto estás chupando, cuánta energía estás chupando de la red y cuánta energía estás inyectando a la red, siempre que no la estés consumiendo en el mismo momento. ¿Qué quiere decir esto? Es muy interesante porque el valor de la energía de la planta fotovoltaica es igual a la tarifa regulada en la que estés. Hay tarifas bastante atractivas, vi que muchos estaban en baja tensión, esas tarifas son de las más caras, entonces el valor que tú estarías inyectando a la red sería el de tu tarifa. No quiere decir que te van a pagar ese precio. Aquí tenemos un banco de energía, una bolsa de energía que hace el neteo mes a mes. Si un mes generaste de más, te lo guarda virtualmente la energía excedente para que al siguiente mes, si consumiste más de lo que generaste, reduzca tu facturación. Si en el transcurso de 12 meses sigues teniendo un superávit en energía, te lo va a pagar, pero al precio marginal local, que es un precio que solo considera el costo de la generación. Es un costo relativamente bajo. El net billing es similar, simplemente como lo vemos en el esquema, tiene dos medidores. Uno de la planta solar, todo lo inyectas a la red, y el otro, todo lo consumes de la red. Entonces, realmente aquí el precio que te estarían pagando, aquí sí ya mensualmente, no después de 12 meses, es el precio marginal local. Recordemos el mapa de la diferencia de costos en una tarifa. Básicamente la diferencia lo da el costo de generación. Entonces, podemos decir que en la península, donde el costo total de la tarifa que incluye el costo de la generación, altamente probable que ahí el precio marginal local sea mayor, entonces te convenga eso. La venta total desacopla de consumo y generación, y básicamente todo lo inyectas a la red y te pagan como el anterior. Y aquí es donde podemos ver los dos esquemas de inversión directa o compra de energía. Probablemente una de las opciones que les ha llegado, una de las cotizaciones es ser ESCO, Energy Service Company, arrendamiento de paneles, ¿no? Podemos, como conclusión, dependiendo de la tarifa, tu ahorro, si lo haces directamente, puede ser arriba del 15%, dependiendo de la tarifa, o si lo haces compra de energía, que un tercero sea dueño, es menor. Las inversiones básicamente andan para paneles para centrales de 500 kilowatts, entre 400 o $650,000. En la otra no tienes ninguna inversión, ahorras menos. Plazos de contratos. En el primer tú lo compras, ya eres dueño, no hay ningún plazo de contrato. En el otro, dependiendo de la tarifa, puede ser mayor a 5 años. Y una de las preguntas posteriores que me gustaría hacerles es, ¿pueden ustedes contratar más de 5 años bajo el entendido que son municipios, o no pueden? ¿Bajo qué esquema podrían?
los riesgos que estás asumiendo. Por un lado es tecnológico y por el otro lado sería el proveedor. Bueno, esto me lo voy a saltar por tiempo. Esta me gustaría conocer su respuesta. ¿A qué plazo pueden contratar ustedes? ¿A un año, 2, 6, 12, otro? Pero sigan ahí, otro. Ok. Entendería que es mayor a 12 años. Perfecto. A 3 años, a un año, 3, perfecto. 3 años, ok. 6 años, ok. 2, perfecto. Esto también nos dice mucho qué opciones pueden estar contratando o qué modalidades de negocio. Como les comenté, las modalidades de negocio de donde tú no eres el dueño, pues como un tercero hace la inversión por ti, necesita una certidumbre que se va a pagar esa inversión. Okay, perfecto. Pues la mayoría está hasta 3 años, ¿no? Algunos, los menos, es arriba de 6 años. La siguiente modalidad es la de usuarios calificados. Volverse usuario calificado. Aquí es muy sencillo. Ustedes son usuarios básicos. Para el sector público, los requisitos mínimos son mucho más sencillos. Básicamente pueden agregar todas las cargas que ustedes quieran, siempre y cuando presupuestalmente dependan de ustedes. Es decir, que de alguna forma, no sé, el alcalde paga el hospital o paga a los bomberos la electricidad. Esa dependencia presupuestal simplemente se tiene que comprobar y podrían agregar esa oficina, ese hospital, eso. ¿Cuál es el objetivo? Simplemente llegar a lograr que la suma de todas sus cargas mínimamente den un megawatt. En eso los podemos estar asesorando, apoyando. Hay guías. ¿Cuál es la gran ventaja de esta opción? Ustedes son usuarios calificados, la energía no es de ustedes, la energía proviene de la red, principalmente. Su nuevo proveedor, suministrador de energía, es un suministrador calificado. Aquí siempre me gusta hacer un símil. Esta se parece mucho a la telecomunicación. Antes solo teníamos una empresa estatal, como lo teníamos en electricidad, y ahora tenemos más empresas privadas. Hoy en día tenemos la empresa estatal básica, la empresa estatal calificada y muchas más no estatales, muchas privadas. Aquí en amarillo abajo les pongo todos los suministradores que a mediados del año estaban ya operando, que eran 9, ahora ya son 12. ¿Eso qué nos quiere decir? Si regresamos al ejemplo de las telecomunicaciones, es si con 3 empresas hoy en día de telecomunicación, ¿qué es lo que se ha logrado? Se ha mejorado el servicio que recibimos como usuarios finales. Por otro lado, han bajado los costos y además casi los planes que contratamos con el proveedor de telecomunicaciones casi son trajes a la medida. Eso mismo es lo que podría estar pasando cuando tenemos 12 empresas que nos pueden estar proveyendo energía. El primer mensaje es: hay gran competitividad, competencia, y simplemente hay que saber seleccionar al suministrador y también, muy importante, generar un proceso competitivo que logre generar esta competencia. Abrirlo para que muchos de estos compitan y lograr realmente un precio bajo. Posteriormente, hay que ser vamos a generar guía para poder evaluar las ofertas que hacen cada uno de estos suministradores, ya que dependiendo de cada suministrador, las ofertas que recibimos
no son tan sencillamente comparables, no podemos decir que son peras con peras y manzanas con manzanas. Las metodologías que estamos desarrollando harán que la comparación sea directa. Bueno, entonces hay 12 empresas ya operando, otras 28 o más en proceso de operar, y arriba vemos cuántos registros de usuarios calificados hay. La mayoría es en el sector manufactura, y hay 10, al menos a mitad de año, hay 10 en el sector público. ¿Qué hemos visto? Aquí puedes contratar tu energía, importante, no haces ninguna inversión. Puedes contratar esa energía con este suministrador calificado a 1, 2 o más años. ¿Qué logras? Contratando a un año, lo que hemos visto es ahorros del 5%, a 2 años del 7%. Si vas a mediano o largo plazo, esto sería 3 años, un 10%. Si vas a más largo plazo, podrías generar muchos más ahorros. ¿Qué más? Estas serían conclusiones generales de las diferentes opciones que vimos hoy. Faltó la de generación remota, pero muy similar a luego la podemos ver. Donde necesitas si bien son las más sencillas, donde necesitas más trámites, en la opción de cambio de suministrador ligeros, pero son los más sencillos. Donde generas más ahorro, en la generación distribuida, y como vemos, está en los dos sentidos. Si tú haces la inversión, si no haces la inversión, generas seguramente más ingresos o más ahorros optando por un suministrador calificado. E igualmente, ¿dónde hay más riesgo, dónde hay más inversión? Dependiendo del modelo de negocio. Y disculpen, estas son las cosas que ya tenemos, las cosas que ya hemos realizado para dos modalidades, la de suministro calificado y la de generación en sí, que podrían estar disponibles para los que estén interesados. Y por favor descarguen esta guía que les comenté, ahí está el link. Y pues muchas gracias por su tiempo, gracias por sus respuestas. Espero, al menos yo no me aburrí. Espero ahorita sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inder. Hemos recibido varias preguntas. Por cuestiones de tiempo, voy a hacer nada más dos. La primera es, nos preguntan si los consumidores están obligados a tener un consumo de energía limpia. Los consumidores, más que los consumidores, son los entes responsables de carga, que serían, que serían estos tres. Los consumidores no. Los consumidores, ¿qué pasa con los consumidores, que serían los básicos y los calificados? Como cada uno de sus suministradores tiene esta obligación, lo que pasa con estos consumidores finales, terminan pagando el costo de la obligación establecida, que esta es la obligación, básicamente, pero no están obligados hoy en día. Ok, y por último, preguntan cuál es el sector más beneficiado con este marco regulatorio, a tu consideración. Hasta ahorita el que le ha sacado mucho más provecho es el privado, y como lo vimos, al menos relacionado con la opción de usuario calificado, el manufacturero. Son los que han transitado más rápido o han utilizado más rápido y más estas opciones, ¿no? Sin embargo, para todos es este marco regulatorio, y todos podrían tener todos tienen esas opciones. Entonces, realmente va a depender de cada uno cuánto quiera ir transitando hacia el nuevo marco regulatorio. No sé si lo contesto, pero realmente es para todos, ¿no? Bueno, pues damos por terminadas las preguntas. El link que les comentó Inder ya se los envié por el chat. Todos tienen acceso al link en este momento.
Y pues agradezco muchísimo, Inder, tu participación. Creo que el tema definitivamente da para que podamos programar un webinar más el próximo año. Si están interesados en seguir con este tipo de información para los webinars del próximo año, no duden en enviarnos un correo electrónico a Inder o a mí. Y pues les agradezco su participación y los invito a las 2 sesiones que tendremos el 6 de diciembre. La primera es a las 8 de la mañana, vamos a hablar del modelo de negocio para la adopción de buses eléctricos en el transporte público. Este es un webinar impartido en inglés. Y el segundo es a las 10 de la mañana, en el cual hablaremos sobre la hoja de ruta para el código y normas de eficiencia energética para edificaciones en ciudades. Estén atentos a nuestra programación en la página web de cityfixlearn.org. Finalmente, con el objetivo de mejorar nuestros webinars, les invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Que estén muy bien a todos.